Muchas bendiciones, bendiciones, bienvenidos a una nueva edición de este equipamiento de intercesión, de guerra espiritual, un tiempo sobrenatural. Ha sido un año, ya casi un año, desde que iniciamos enero. Hemos estado en esta nueva edición de intercesión, de equipamiento sin parar. Recuerde que nosotras estamos por asignación. A lo que Dios nos manda hacer, ahí estamos. Yo me encuentro con la pastora Tatiana Uribe, una mujer de Dios que conozco desde hace unos cuantos años ya, yo creo que 5 o 6 años atrás, no sé, hace muchos años atrás, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno y, y es hermoso ver y ser testigos de que en medio de toda circunstancia avanzamos, en medio de todo lo que pase hay que avanzar. Así tú mismo que estás en línea, que me estás escuchando, en medio de lo que sea, tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Quiero que la pastora Tati dé su saludo especial para todas las personas que están ahí en línea. Saludamos a todos hoy, Generación de Fuego, bienvenidos a este equipamiento de intercesión. Hoy vamos a tener un tema muy especial de guerra espiritual, de liberación, que el Señor sea tomando el control, la dirección total y absoluta. Los saluda con mucho cariño la pastora Tatiana Uribe de Colombia. Y bueno, estamos aquí listos, dispuestos y muy expectantes de lo que Dios va a hablar a tu vida hoy. Gracias, profeta. Hoy es el día de liberación. Hoy es el día de que las cadenas serán rotas. No podemos recibir las promesas de Dios estando atados. Yo veo la liberación, pastora Tatiana, como una poda, literal, como esa planta hermosa, ¿verdad? Pastora Tatiana, ya he puesto una base, empezamos. Ok, listo, sí, señora. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este tiempo, porque tú tienes el control de todo, Señor, y sé tú abriendo los sentidos espirituales de todos los que están aquí conectados para que reciban de tu palabra, para que reciban hoy una instrucción clara, concisa y directa en sus vidas, que en el ámbito espiritual puedan ser unos guerreros poderosos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, inicialmente quiero hacer una introducción cortita, pero para que usted se ubique. Si de pronto usted por primera vez está escuchando el concepto de guerra espiritual, o de pronto ya usted hace parte del grupo de Generación de Fuego, quiero ubicarlo para que usted sepa que es una guerra espiritual. Una guerra espiritual viene de la palabra guerra, que significa contienda, y viene también del griego polemo, que significa bélico. Una guerra simplemente es un enfrentamiento entre dos grupos. Esos dos grupos están organizados, esos dos grupos tienen propósitos y esos dos grupos lo que quieren lograr es mantener el poder y definirse en las disputas. Cuando nosotros hablamos ya de guerra, eso es un término general de guerra. Cuando nosotros ya hablamos de guerra espiritual, es que en esa guerra espiritual hay un enfrentamiento entre dos grupos, pero estos dos grupos ahora son ya la luz y las tinieblas. ¿Listo? El reino de luz y el reino de las tinieblas. Cuando se habla de guerra espiritual es que es una batalla que se libra en un campo espiritual. Y usted me puede preguntar, pastora, pero ¿cómo así en el campo espiritual? Sí, hay varios campos espirituales. Está tu mente, está tu diario vivir, tu caminar diario, como lo hablaba ahorita la profeta Jairis, que son tu estilo de vida. Ese es un campo espiritual que tú tienes que lograr, es un territorio que tú tienes que ganar y consagrar en el caminar con Dios para que tú puedas mantenerte y puedas realmente ser ese testimonio y ser ese siervo de Dios efectivo en estos últimos tiempos. Porque para nadie es un secreto que estamos en un tiempo de demasiada conmoción, hay muchas mezclas, hay muchas influencias negativas que desvinculan y desenfocan a las personas. Entonces tenemos que saber que nosotros como Iglesia de Jesucristo estamos llamados a enfrentar esa guerra espiritual. Y usted me preguntará, pastora Tati, ¿y qué voy a enfrentar? Nosotros vamos a enfrentar un enemigo llamado Satanás. Ese enemigo en el campo espiritual, la palabra de Efesios 6:12 nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tú tienes que aprender, la guerra espiritual no es contra las personas. La guerra espiritual es contra esos entes espirituales de maldad. Y de pronto tú me preguntarás, sí, pero ¿cuáles son?
son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir de que tú tienes que aprenderte que esa es la organización que tiene Satanás en su reino de tinieblas para poder militar con su ejército. Entonces, es importante que tú sepas que en esa organización de tinieblas tú tienes que estar muy bien preparado porque ella no se va a poder enfrentar. Tú no puedes enfrentar una guerra espiritual con armas naturales. Tú tienes que enfrentar una guerra espiritual con armas espirituales. ¿Listo? Si nosotros nos vamos un momento a Daniel 10:12, es uno de los pasajes bíblicos que nos enseña sobre guerra espiritual, porque dice que él era un hombre de oración que oraba 3 veces al día. Y dice que él en un momento estaba orando y oró y cuando Daniel le dicen, no temas, porque desde el primer día tu oración fue respondida cuando dispusiste tu corazón y se humilló en la presencia del Señor. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tú vas a hacer guerra espiritual, tú tienes que tener disposición en el corazón, buscar la presencia de Dios y tener un corazón humilde. No hay tal que haga guerra espiritual con orgullo en su corazón. La altivez no es un arma efectiva para poder tener guerra espiritual. Vamos a partir de esa base. Entonces, mira lo que dice en Daniel 10:12, cuando le dicen, óyeme, desde el primer día que, se lo voy a parafrasear, desde el primer día que oraste, ya tu oración fue respondida. Pero ¿cómo así? Si yo tuve que esperar 21 días, ¿qué pasó ahí? Resulta de que el ángel le cuenta y Dios le está diciendo a través del ángel, mira, lo que pasó fue que en el momento en que tú oraste, como tenías dispuesto tu corazón y como estabas en humillación, la respuesta fue dada. Pero vino el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un ente satánico, un ente demoníaco que se opuso a la respuesta de Daniel. Y eso nos ocurre. ¿Por qué? Porque la idea es que esa oposición de 21 días del príncipe de Persia, Dios le tocó o tuvo que poner también a favor de Daniel del ángel, otro ángel que era la parte del ejército de Dios, que fue el ángel Miguel. ¿Para qué? Para que con los ejércitos celestiales lo pudieran ayudar y la respuesta para Daniel fuera dada. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo de Satanás es siempre en nuestra vida, en nuestro diario vivir, entiéndalo, es establecer una atmósfera contraria y de oposición. Usted va a orar porque Dios le mostró que usted tiene un llamado, que usted tiene una asignación, que usted tiene un propósito, que usted tiene un destino, y lo más probable es que Él le va a pintar una atmósfera contraria a lo que usted está buscando o usted tiene, o usted le han entregado, o usted le han profetizado. ¿Por qué? Porque ese es uno de sus propósitos, es una de sus artimañas y es una de sus fórmulas para poder desvincular a la persona del propósito que Dios le ha llamado. Entonces tienes que saber que tú como hijo de Dios, para poder recibir respuestas, tú tienes que saber que esas atmósferas contrarias nosotros no podemos aceptarlas. Nosotros tenemos que vivir en sanidad, en libertad. Nosotros no nos podemos dejar influenciar negativamente de todas esas artimañas del infierno, porque dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el que le dé papaya, el que le dé territorio, el que le dé campo, el que tenga puertas abiertas, lo más probable es que va a hacer que el enemigo pueda trabajar en su contra y entonces esa persona no va a poder estar en la sintonía que Dios lo tiene que tener para que pueda alcanzar esa riqueza espiritual y ese objetivo al cual Dios lo llamó, ese propósito. Entonces, ya sabemos, nuestro enemigo principal, Satanás, opera con un ejército celestial contrario, un ejército de tinieblas. ¿Por qué celestial, pastora? Porque están en el segundo cielo. Ellos están en el cielo. Lo que pasa es que están en el segundo cielo. Ellos militan en el segundo cielo. Entonces, cuando usted está en guerra espiritual, en muchas ocasiones, por eso escuchamos guerreros intercesores que dicen, me voy al segundo cielo. Claro, porque las personas están guerreando, porque allí es donde ellos hacen esa interferencia espiritual cuando tú estás buscando la presencia de Dios. Es por ello que nosotros tenemos que, como guerreros de Dios y guerreros del reino de luz, destruir. Nosotros somos llamados y vamos a estar siempre en una sintonía y en un objetivo: destruir toda maquinaria satánica que se levante en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra del ministerio, en contra de las finanzas. Por eso es que nosotros tenemos que utilizar lo que es la oración guerrera. Aquí vamos ya. La primera arma que Dios te regala a ti es una oración guerrera. Esa oración guerrera tiene estrategias. Esa oración guerrera tiene fórmulas. Esa oración guerrera tiene maneras.
¿Dónde, pastora? En la Biblia te van enseñando. David guerreaba. Si usted ve, Débora guerreaba. Si usted ve, Daniel guerreaba. O sea, la mayoría de los hombres de la Biblia, todos tuvieron siempre dentro de su proceso de vida espiritual o su proceso de vida aquí en la tierra, teniendo una vida espiritual activa, tuvieron guerras. Y el mayor ejemplo que podemos tener es Jesucristo. Jesucristo estuvo en el desierto y en el desierto fue enfrentado y tentado por el enemigo. Y él ahí tuvo que librar una guerra. ¿Cómo la libró? Nombrándole palabra. La Biblia es una de las armas más poderosas para nosotros poder nutrir nuestra oración de guerra espiritual. La oración de guerra es aquella que nos permite el rompimiento. Diga conmigo, la oración de guerra es la que me permite el rompimiento. ¿Rompimiento de qué, pastora? Rompimiento de los yugos espirituales, rompimiento y destrucción de todas las cadenas. Se rompen las cadenas, se pudren los yugos, se cortan las ligaduras, se deshacen las maldiciones, se destruyen las maldiciones. Cuando usted haga una oración guerrera, usted tiene que saber que usted tiene que ir a las cortes del cielo y decirle, Señor, yo voy a las cortes del cielo, voy a tus cortes, Padre, y vengo a deshacer, a romper, a destruir las actas y los decretos. Y esas actas y los decretos, ¿por qué, pastora? Sí, porque son actas y decretos que están determinadas en tu contra y en mi contra, porque pueden ser por maldiciones generacionales, pueden ser por el linaje familiar, por el ADN, y aparte de eso también por palabras que tú y yo hacemos o tú y yo decimos. Acciones y palabras y pensamientos que nosotros tenemos a diario desatan actas y decretos en nuestra contra. Entonces nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que para poder lograr una guerra espiritual, nosotros tenemos que deshacer todo el tiempo, deshacer actas y deshacer decretos. Dígalo conmigo, me voy a las cortes del cielo y en el nombre de Cristo Jesús acuso a Satanás y declaro que no tiene poder ni autoridad. Y declaro que hoy destruyo, que hoy rompo, que hoy cancelo y que hoy anulo por el poder de la sangre de Cristo toda acta y todo decreto que esté en contra de mi vida, en contra de mi familia y en contra de mi ministerio, y declaro en el nombre de Jesús que soy libre de todas esas maldiciones generacionales y de toda palabra contraria que haya sido lanzada en mi contra, porque también hay veces que son maldiciones que te lanzan. Entonces tú como hijo de Dios tienes que estar todo el tiempo apercibido. La armadura de Dios es una de las armas importantes de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tú tienes que ponerte todas esas partes de la armadura, el cinturón de la verdad. Tú no puedes andar en mentiras, porque una persona que dice mentiras es una persona que enseguida va a tener puertas abiertas para que no pueda tener posición de victoria en la guerra espiritual. Tiene que tener una coraza de justicia, tiene que tener el yelmo de la salvación, tiene que saber de que en sus pensamientos está la salvación. Nosotros ya lo hemos visto en otras clases, profeta Jaides. Y aparte de eso, tenemos que tener el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno, pastora? Son todas las fórmulas y las artimañas del enemigo para atacarte a ti y a mí. Entonces, también está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y están los zapatos del Evangelio, que es que tú tienes que tener todos los días los zapatos del Evangelio puestos, porque nosotros tenemos como tarea diaria ganar almas. Una de las fórmulas más tremendas para nosotros tener guerra espiritual efectiva es el servicio y el ganar almas para Cristo. ¿Listo? Entonces, es importante que usted sepa que esta oración de guerra espiritual deshace las atmósferas satánicas y también produce la destrucción de todos los decretos y de todas las brujerías, las hechicerías y todo aquel amarre, conjuro, maldición, encantamiento que hayan enviado en tu contra. Hoy, ahora mismo en octubre estamos viendo que en las iglesias se van los brujos, los satánicos, los masones, los agoreros, los hechiceros a echar riegos, a echar conjuros y todo esto. Nosotros no tenemos temor de eso. Nosotros lo que sabemos es que eso existe, eso está y nosotros tenemos la autoridad para poder ganarlo, porque ya tenemos la victoria dada. Ay, pastora, pero lo que pasa es que de pronto yo no estoy preparada. No, tú tienes la preparación, porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya el Espíritu Santo mora en ti y tú eres un guerrero que si tú dispones tu corazón en obediencia y dispones tu corazón en humildad y buscas la presencia, Dios te va a dar las estrategias y Dios te va a ir equipando poco a poco para hacer la guerra espiritual. La guerra espiritual no es para unos pocos, la guerra espiritual es para todo aquel que quiera aprenderlo y quiera vivir en victoria. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta dos principios muy tremendos para un verdadero guerrero cristiano. ¿Cuál es, pastora? La guerra espiritual y la liberación. La liberación no es que tú tienes que ir a la iglesia el domingo para que el pastor te libere. La liberación es una autoliberación diaria.
Todos los días nosotros estamos expuestos a las influencias contrarias y tenemos que estar limpiándonos, tenemos que estar consagrándonos, tenemos que estar purificándonos, tenemos que estar autoliberándonos para poder nosotros estar limpios, listos y dispuestos a seguir la batalla de la buena batalla de la fe, como dice Pablo. Entonces, nosotros tenemos que estar listos. Ay, pastora, ¿cómo así? Si tú tienes el poder y la autoridad de destruir brujería, hechicería, santería, masonería, todo lo que venga en contra de tu familia, de tu vida, de tu iglesia, de tu ministerio, tú puedes comenzar a crear un grupo de intercesión en tu iglesia. Ven acá, vamos a orar. Yo estoy aprendiendo en la Escuela de Generación de Fuego. Te invito para que te hagas parte y miembro del grupo. Y también te quiero compartir, vamos a hacer aquí una oración antes del servicio de guerra espiritual para limpiar los aires, para limpiar la atmósfera, porque en todo momento y en todo tiempo nosotros tenemos que estar en esa lucha. Estamos en este momento, en esta tierra, y en esta tierra estamos en una continua batalla. Todo el tiempo. Tú llegas a un lugar y de pronto tú dices, bueno, ¿y esa persona por qué está? Si yo no la conozco, porque es que son espíritus contrarios que influyen a esa persona. Y ese espíritu contrario está enseguida de pronto vislumbrando lo que hay en ti y enseguida hace una barrera. Entonces, ¿tú cómo lo puedes contrarrestar? Comienza a hablar en lenguas. No, lógicamente no le vas a hablar a la persona en voz alta, pero le comienzas a hablar en lenguas y le comienzas a dar amor. Porque una de las fórmulas en donde se destruye todas esas fortalezas contrarias es dando amor a las personas. El amor es un bálsamo poderoso para poder destruir las fortalezas, para poder destruir todo lo que venga contrario a nuestra vida. Entonces, diga conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. Ese es uno de los versículos que a mí me apasionan. ¿Por qué? Porque nosotros somos justos por Jesucristo. Nosotros no somos justos por nuestra justicia, no somos justos porque somos perfectos ni porque estamos haciendo las cosas totalmente bien. Somos justos porque somos justificados por Cristo. Y tu oración y la mía son oraciones eficaces si operamos en la justicia divina de Cristo Jesús. Entonces, diga conmigo, yo me levanto en contra de los chamanes, de los santeros, de los agoreros, de los hechiceros, de todo emisario del infierno. ¿Por qué? Porque es que, escúchenme, Satanás comanda a través de sus entes espirituales de su reino de tinieblas, pero también tiene esos emisarios aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que levantarnos también en contra de ellos, porque ellos están todo el tiempo operando en nuestra contra, haciendo obras infernales de tinieblas que habla la palabra. Y ellos quieren siempre estar retrocediendo nuestros procesos, haciendo oposición, haciendo división. ¿Cuántos trabajos no están haciendo hoy en día para destruir las familias, para destruir los matrimonios, para crear división, para crear oposición? Entonces nosotros tenemos que estar siempre alertas y dispuestos. Diga conmigo, alerta y dispuesto con la oración eficaz del justo. Hacer oraciones de poder para poder retroceder las obras infernales de tinieblas. Debemos de vivir en la victoria de Dios para poder tener en nuestra vida áreas que sean llenas del Espíritu Santo de Dios. Estamos llamados y tenemos que determinarnos a tener una vida de oración en base a la palabra, con adoración diaria, con búsqueda, con santidad, con consagración y destruyendo todo lo que se fragua en la oscuridad. Diga conmigo, yo hoy me levanto en guerra, en pie de batalla, en contra de toda obra de oscuridad que se frague. Hay grupos satánicos que en este tiempo se reúnen para ir en tu contra y en la mía, para levantarse en contra de tu vida y de la mía. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar siempre allí listos y dispuestos con una oración profética de guerra, declarando y decretando desde la madrugada. Hay veces que yo estoy orando en la madrugada y a mí se me eriza todo y yo sé que hay algo allí contrario que está operando. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú le hagas la contra en lo que él está operando, pero tú no tienes temor. Llega un momento en que tú estás tan seguro de lo que Dios te ha dado y de lo que Dios está haciendo en tu vida y que Dios está presente en la atmósfera de tu casa, que no hay nada que venga a contrarrestar ni a contrariar tu momento de oración. Entonces diga conmigo, yo soy un violento y un conquistador del reino de luz. Usted tiene que conquistar, tiene que estar de parte del reino de luz para conquistar la tierra, las almas para Cristo. Tenemos que ser violentos y conquistadores del terreno espiritual con las armas espirituales de la mano del Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos meter a hacer guerra espiritual sin estar siempre en conexión con el Espíritu Santo. Para poder ser grandes vencedores en la guerra espiritual, el Espíritu Santo es el que tiene que liderarnos, porque Él es el capitán de toda guerra espiritual.
Toda guerra espiritual tiene que ser con mucho cuidado y no tener ninguna puerta abierta, como ya les dije, porque nosotros no podemos darle espacio al enemigo ni terreno le podemos permitir, porque eso nos hace perder poder espiritual y autoridad espiritual en la guerra espiritual. Con todo esto aprendemos que existen dos mundos físicos, el físico y el mundo espiritual. Son dos mundos paralelos. ¿Cuál es el mundo físico, Pastora Tati? Es el mundo de todo lo que nosotros vemos, árboles, estrellas, todo. Pero está el mundo espiritual, que reinan dos mundos a la vez. En el mundo espiritual hay dos partes. Está lo divino, lo sagrado y lo celestial, que es de Dios, que es el autor del reino de luz, y de lo bueno y la bendición. Y está el ejército conformado por Satanás. Y usted me preguntará, ¿cómo está conformado? Si ya nos explicó cómo está conformado el ejército de las tinieblas, ¿cómo está conformado el ejército de Dios? Mira, el ejército de Dios está conformado por querubines, por arcángeles, por ángeles. Y él tiene siempre ángeles de alto rango, que son dispuestos y listos para la guerra. Entonces, es importante que usted sepa que también Dios tiene su disposición con la disposición de su ejército de guerra. Diga conmigo, hay ángeles de alto rango a disposición de nosotros los hijos de Dios en el mundo espiritual para contrarrestar a Satanás. ¿Quién reina en el mundo espiritual de tinieblas? Luzbel. Luzbel está gobernando y él gobierna todo en contra y opuesto a Dios y en contra de los siervos de Dios. Todo lo que a él le huela a Dios quiere destruirlo. Y ese mundo espiritual nosotros tenemos que ganárnoslo. ¿Con qué? Con la oración diaria, y tenemos que destruir la obra perversa de Satanás, recordando que nosotros somos los hijos de Dios. Usted me dirá, Pastora Tati, ¿y quién es el Satanás? ¿Quién es Satanás? Satanás es un adversario. Satanás es aquel que, ¿qué significa adversario? El que se opone. Él se opone a la guerra, él se opone a la obra de Dios aquí en la tierra. Y él es importante que tú sepas que tú no puedes ignorar el ataque del enemigo. Porque hay gente que de pronto dice, ay no, yo ignoro eso, yo no creo en eso. O de pronto puede decir que mejor me ignore, porque es más práctico que me ignore, porque es menos peligroso. No, el hecho de que tú digas que el semáforo que está en rojo, tú no crees que está en rojo, si tú llegas a pasar en rojo, te vas a estrellar. Es lo mismo que ocurre en el mundo espiritual. Puede que tú no lo creas, o puede que tú quieres que eso de pronto no te afecte, o no quieres participar de eso. Igual existe. Y está allí operando todo el tiempo. Es importante que sepas que el accionar de Satanás en cuanto a método y motivo, su principal propósito es sacar a Dios del trono, o sea, de la mente. Nosotros tenemos entronado a Dios en nuestra mente, y su principal propósito es sacar de la mente del ser humano el trono de Dios. ¿Y sabe qué? Entronarse él. ¿Cómo, pastora? Claro, por eso es que él afecta con la música, afecta con todo lo que opera alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque todo eso que está operando está queriendo afectarnos para poder quitar a Dios del trono de nuestra mente. Diga conmigo, el principal accionar de Satanás es buscar métodos y buscar motivos. ¿Para qué? Para poder, o sea, el propósito de sacar a Dios de su trono en la mente del cristiano, en la mente del Hijo de Dios, y entronarse él. Usted diga conmigo, Satanás no está entronado en mi mente, está entronado el Dios de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás siempre busca el propósito de romper la relación de amor entre Dios y la creación. ¿Usted por qué cree que ahorita mismo Satanás está atacando tanto a los niños? Yo se lo voy a explicar, porque eso tiene un trasfondo espiritual muy tremendo. Resulta que desde la creación del mundo, con Adán y Eva, ¿qué hizo Satanás? Satanás odia, detesta la raza humana. ¿Por qué? Porque somos las criaturas de Dios. Entonces, él, como odia todo lo que nosotros procreamos y lo que nosotros reproducimos y lo que nosotros avanzamos, que son por medio de los niños, la generación de los niños, entonces él mandó en todas las épocas destruir a los niños. Recordemos en el tiempo de Jesús, Herodes, matar a los niños menores de 2 años. Y ahora mismo también ataquen a los niños, claro, porque es la nueva generación, es la esencia, la reproducción de la raza humana. Es esa nueva generación que Dios va a usar. Entonces, ahora, ¿con qué Satanás ataca, pastora? Con 2 pecados muy tremendos. ¿Cuáles son? El orgullo y la rebelión. Diga conmigo, yo corto con el orgullo, corto con la rebelión.
No hay en mí pecado de rebelión, no hay en mí pecado de orgullo. Usted tiene que estar todos los días autoliberándose. Póngase las manitos en la cabeza ahora mismo y diga: yo en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, yo ahora me declaro libre, me autolibero de todo espíritu inmundo, de Nabucodonosor, de Faraón, de altivez, de contienda, de disensión, de mentira. Usted autolibérese todo el tiempo. Usted tiene que saber que hay espíritus que están queriendo afectarnos y destronar a Dios en nuestra mente. Muy bien, muy bien. Bueno, todos los que están ahí conectados, hagan preguntas, comenten y seguimos aquí, pues, la importancia de que nosotros sepamos de que hoy en día, por eso es que Jesucristo apareció aquí en la tierra. ¿Por qué vino Jesucristo aquí en la tierra? Porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Sí, claro, él vino a deshacer las obras del diablo y usted y yo también estamos llamados a eso. Todo el tiempo. ¿Por qué la guerra espiritual? Porque nosotros estamos también llamados a deshacer esas obras del diablo. Todo el tiempo. Es importante que también sepa usted de que nosotros los hijos de Dios, como traemos más seres humanos, como le dije, al mundo, Satanás odia a la raza humana y él todavía intenta destruir a los niños. ¿Por medio de qué, pastora? Por medio de sacrificios, por medio de abortos, por medio de pecados sexuales. Todas las porquerías que están ahorita mismo atacando a los niños nuestros de cada nación. ¿Por qué? Porque Satanás está en contra de los hijos de Dios, de la raza humana. Es importante que usted sepa que él quiere cambiar el plan de salvación. Él quiere tergiversar. Por eso es que todo el tiempo nosotros tenemos que estar en ese plan de consagración y de santidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar las mezclas. ¿Cómo hace él para desintonizar y desenfocar el Hijo de Dios? Con las mezclas. Ah, no, pero es que yo puedo tener esto aunque estoy en la iglesia. Ah, no, pero es que yo puedo hacer esto aunque esté en la iglesia. No, nosotros tenemos que aprender a ser radicales. No estamos hablando de religiosidad. Profeta Heidi, no sé usted de pronto allí que tenga que Sí, yo aportar. creo que cuando aquella persona que no ha confesado a Jesús en su corazón, aquella persona que no le ha dado su vida a Cristo, puede venir cualquier espíritu demoníaco y puede poseerlo. Lo que pasa es que hay dos formas. Está la Ujú, demonización y está cuando la persona ujú, está poseída. Entonces, la demonización es cuando hay una influencia. Nosotros ujú. los cristianos podemos estar demonizados, porque nosotros podemos estar influenciados por un espíritu. Influenciados. Influenciados. La demonización es la influencia y la posesión es cuando ya el espíritu está al Claro, control de la persona. Y cuando nosotros de hablamos todo. de opresión, depresión y obsesión, son tres estados donde la persona Ujú, está de pronto demonizada. En la opresión es cuando la persona de pronto es como si estuviera tomada hacia la pared y que se sienta como ahogado. Esa es la característica de la opresión, que Satanás te tiene ujú, como que no puedes respirar, como que estás atafagado, que dicen aquí en Colombia. Cuando está ujú. la depresión, ya es un estado un poco más profundo de la opresión. Es cuando ya la persona está apagada y ya su alma, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad no están poseídas, pero ya tiene un grado más profundo de que la influencia está ya afectando su vida. Por eso es que la persona, no, que estoy deprimida, que no me quiero bañar, que no quiero salir. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento ya está siendo no poseída, pero sí muy influenciada. Y cuando ya la persona Puede tiene entrar en cárceles, ¿no? claro, y ahí comienza a Mm. estar en cárceles, las cárceles de mentira, las Mm. cárceles, esa sería otra casa también de los inframundos, que son todos los Sí. tipos de cárceles que hay, pues donde la persona puede estar en opresión, en depresión y obsesión. Y la obsesión Mm. es cuando ya la persona está prácticamente perdiendo su psiquis, y es cuando la persona puede tener una esquizofrenia o puede tener ciertos comportamientos psíquicos en donde también ya prácticamente está endemoniado porque ya está perdiendo el control de su voluntad. Yo quiero invitarlos a que hagamos una oración muy especial. Esta oración necesito que la hagamos porque vamos a liberarnos de todo espíritu de engaño, porque esos son los primeros, los espíritus de engaño y los espíritus de mentira son los que Satanás quiere siempre traer a nuestra vida para poder meternos en la cabeza de que Dios no es nuestro amigo, sino que es nuestro enemigo. Y eso es una cuestión allí que también tendría que explicarles un poco más, pero se lo voy a dejar hasta allí para poder hacer la oración y ya les explico. Entonces diga conmigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, atamos los espíritus de engaño que estén mintiendo a mi vida.
Hoy te pido, Espíritu Santo, que me reveles la verdad del amor de Dios y permite que yo pueda recobrar los sentidos espirituales habilitados para que reine Dios en mi vida, en mi mente, en mis emociones, en mi voluntad, y yo pueda escapar de toda trampa del enemigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y diga conmigo, te prohíbo, Satanás, que le hables a mi mente. Te prohíbo, Satanás, que le hables a mi corazón. Te prohíbo, alma mía, que te afectes por la influencia de mi alrededor. ¿Listo? Y también es importante que usted sepa que en ocasiones un ejemplo clásico de una persona engañada para creer que Dios es su enemigo es porque de pronto los ojos no le han sido abiertos en la guerra espiritual, y entonces esa persona de pronto comienza a ver de que, ay no, lo que pasa es que Dios me exige, es que Dios me pide, es que no, es que es muy difícil. No, aquí no estamos hablando nada porque nosotros ya tenemos la victoria en Cristo. Lo único que nosotros tenemos es que disponernos a recibir y a vivir esa victoria. Entonces, usted me va a poder preguntar también, pastora, y quiero darles este pedacito muy importante. ¿Cómo actúa Satanás en la guerra espiritual para yo poder determinarlo y poder identificar? Identificar. Exacto. Entonces, 1, astuto. 2, mentiroso. Él es el astuto por excelencia. Mentiroso. Es un enemigo nuestro. Él es vengativo. Él es el destructor. Y de todas estas características que les estoy dando está la cita bíblica. Si usted quiere, yo se las voy dando también. Cuando digo astuto, Génesis 3:1. Cuando digo mentiroso, Génesis 3:13. Cuando les digo enemigo y vengativo, Salmos 8, versículo 2. Cuando digo destructor, Isaías 54:16. Cuando digo tentador, Mateo 4:3. Príncipe de los demonios, que es Belcebú, Mateo 12:24. Es un asesino, Juan 8:44. Es el mentiroso por excelencia y padre de mentiras. Por eso es que la gente no puede mentir, porque cuando tú mientes, estás siendo hijo de Satanás. Entonces tú no puedes decir que tú eres un hijo de Dios y practicas la mentira. Porque tú, eso le estaba escuchando yo hoy de un pastor que me estaba yo nutriendo allí de todo lo que tiene que ver con el servicio, y él decía, a mí no me vienen con el cuento los cristianos de que, no, yo estoy en un receso y yo no sirvo. En el servicio no hay término medio. Si usted no sirve, le está sirviendo a Satanás. O le sirve a Dios o le sirve a Satanás, pero no hay términos medios, porque su servicio está inclinado a algo. Y usted no le puede servir a dos señores. O le está sirviendo a Dios o le está sirviendo a Satanás. Así también ocurre lo mismo. Usted tiene que tener en cuenta de que usted no puede mentir y decir que usted es hijo de Dios, porque usted ya es hijo del padre de las mentiras. Otro, él es el maligno, Mateo 6:13. El Dios de este siglo. Él es el Dios de este siglo. Él es el Dios de este siglo. En este momento él está comandando muchas cosas, el sistema, todas las estrategias, todas las cosas que se están presentando. Él en este momento las está comandando, pero quiero decirte que él está vencido y él no le puede hacer frente a Dios. Quiero que le quede claro. Satanás no le puede hacer frente a Dios. Quiero encontrarle aquí esto que dice así, que es muy importante. Dice, nosotros no podemos caer en el engaño de que Satanás puede hacerle frente a Dios, porque él es una criatura de Dios. Él nos ataca a nosotros, pero realmente él a Dios no lo puede atacar, porque ya Dios lo venció. En este momento lo que pasa es que tiene un término que se le dio, pero ya él está vencido. Continúo con las características de Satanás. El maligno, Dios de este siglo, ángel de luz. Él se disfraza de ángel de luz. Por eso muchas veces hay cosas que parecen, pero no son. Tenemos que tener cuidado, porque en 2 Corintios 11:14 nos lo enseña. Él se disfraza de ángel de luz. Príncipe de las potestades del aire. También tiene que tener en cuenta eso, que en este momento el príncipe de la potestad del aire no es en este momento nuestro Dios todopoderoso. Es Satanás. Por eso es que tenemos que estar apercibidos en qué es lo que estamos y cómo es que estamos, porque él está en ese momento gobernando como es
el príncipe de las potestades del aire. El dragón o serpiente antigua. Eso que está ahorita de moda del dragón y todo eso, que el dragón para aquí, que el dragón para allá, que los chinos, que todo eso es satánico, demoníaco, porque están representando al infierno, están representando al enemigo. Y por último, la característica que a él le encanta en contra nuestra de los hijos de Dios, acusador de los hermanos. Él es un acusador, él todo el tiempo está pendiente de lo que tú hagas y de lo que yo haga para poder ir presentarse ante Dios, como hizo con Job. Y ¿cómo es la cosa? Pero es que tú no lo tocas, por eso es que él es fiel. Y él también va a estar acusándote todo el tiempo, por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos. Es importante que usted sepa que nosotros no debemos de ignorar las tácticas de Satanás, porque cuando las queremos ignorar o cuando creemos de que es mejor no saberlas, entonces esas tácticas no nos van a afectar, no, al contrario, estás dándole una ventaja a él y estás tú teniendo desventaja espiritual. Él prefiere que usted ni siquiera crea en su existencia. Quiero enseñarte algo. Satanás quiere atacar con un objetivo y es que él se mueve muy sutilmente y muy cautelosamente en la oscuridad, porque él siempre trabaja camuflado, él trabaja en lo oculto, él quiere pasar inadvertido en tu vida y en la mía, él quiere levantar cosas en tu vida sin alertarte, sin levantar sospechas, sin que tú pienses que estás actuando incorrectamente, porque él lo que quiere es buscar esos trucos para crear en ti una falsa impresión donde tú creas que estás muy bien y que el peligro no está y que de pronto tú no estás mal realmente. Entonces es importante que usted sepa de que nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos ser víctimas de él y de la existencia de la posición en la que él nos quiere poner. Aquí podemos remontarnos al ataque del tiempo de los indios y de los españoles cuando estaban colonizando, profeta Heidi. Me gusta mucho este ejemplo. Y es que, ¿por qué razón los españoles pudieron vencer a los indios? Resulta de que eso lo estudiaba yo en un libro que di y decían que era porque los indios pensaban que era una sola persona el caballo y el jinete. Entonces ellos atacaban al más grande, que era el caballo. Pero resulta de que en muchas ocasiones nos pasa a nosotros los cristianos. Solamente queremos atacar el caballo, que son las personas. En el ámbito espiritual, el caballo es la persona. Y el que está arriba es el espíritu inmundo que está comandando. Nosotros tenemos que darle es al que está arriba. Por eso es que mataban a los indios, porque ellos mataban al caballo, pero como no mataban al hombre, el hombre después con la escopeta los mataba. Entonces nosotros tenemos que aprender que tenemos que apuntar es en contra del titiritero, no del títere. ¿Listo? Eso es importante que nosotros sepamos. Diga conmigo, mi verdadero enemigo es el soldado que monta el caballo. Tu verdadero enemigo no es el caballo. Sus flechas, por eso es que siempre andaban mal, porque ellas siempre estaban apuntando a los caballos. Entonces, una de las maneras en que Satanás ataca a los hijos de Dios es destruyendo los hogares, haciendo que los hijos crezcan con una paternidad ausente. Porque Satanás sabe que cuando las personas crecen con una insanidad en la paternidad, va a afectar en la relación paternal con Dios. Ese es todo el objetivo de él. ¿Por qué quiere robarle a la gente la paternidad? Porque él sabe que si la persona tiene insanidad con su paternidad sanguínea, con su paternidad familiar o sanguínea y con su paternidad espiritual, esa persona va a tener de pronto una insanidad y esa insanidad le va a afectar en su paternidad celestial. Para terminar es que tenemos que ser muy fuertes. Tenemos que cancelar de nuestra vida la debilidad espiritual, porque la debilidad es la que nos hace propensos a la actividad del enemigo. Porque aunque el poder de Dios está dispuesto para nosotros, en muchas ocasiones nosotros no lo tomamos, no lo asumimos. Y esa debilidad es la que nos hace actuar en nuestras propias fuerzas. Y cuando actuamos en nuestras propias fuerzas no tenemos la protección de Dios y después no estamos mantenidos bajo su cobertura. Así que es importante que usted sepa que si nosotros nos apartamos de la protección de Dios, nos vamos a aventurar en la tentación. Y usted y yo no nos podemos dar el lujo de aventurar en ninguna tentación. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos dejar sorprendernos por Satanás en ningún área.
Nosotros no podemos ser débiles, porque acuérdese que nuestra fortaleza es Dios. El nombre de Jehová es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca. La omnipotencia de Dios es la que siempre debe ser nuestra constante habitación, porque nosotros no podemos vivir en los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos, pastora Tatiana? Uno, que quieren culpar al diablo de todo. Todo me sale mal por el diablo, todo me sale mal por el diablo. No, tú también tienes que ser responsable que tú estás recibiendo lo que estás recibiendo porque también tomaste malas decisiones y te equivocaste en cosas que hiciste. Tomaste malas elecciones. Entonces tú tienes que ser responsable de lo que estás viviendo porque son consecuencias de lo que sembraste y nadie cosecha lo que no ha sembrado. Y otro es el no reconocer cuando Satanás y sus demonios están actuando en tu contra. Hay gente que simplemente quiere decir, no, eso no es Satanás. Entonces, o le echan la culpa a Satanás en todo, o ya le quieren negar entonces la culpa. Y en los dos extremos son malos. Nosotros no podemos negar que en ocasiones está actuando él en contra nuestra, juntamente con sus demonios, y tomando autoridad en contra nuestra y afectando nuestros caminos, y por eso nosotros tenemos que estar muy bien puestos en el lugar que debemos estar, sujetándonos al plan de Dios y al propósito de Dios para nuestra vida, para así poder permitir que Dios sea el que tome el terreno de nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida, y que Satanás no tome ningún terreno, porque la misma escritura dice, sed sobrios y velad, y no demos lugar al diablo. Ojo, y es importante que sepan lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Eso quiere decir de que y ha acabado la carrera. Quiere decir de que él estuvo en pie de guerra. Hubo una batalla. Todos vivimos una batalla continua. Y también dice que nosotros tenemos que estar apercibidos, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Eso lo dice Primera de Pedro 5:8. Así que son tan amables de decir conmigo, yo no estoy ni amarrado al mundo. Diga conmigo, cancelo todo pacto con el mundo, con Satanás y con la carne, y me declaro libre por el poder de la sangre de Cristo. Y mi único pacto activado es el pacto con Cristo y su sangre. Amén y amén. Dios me los bendiga. Me despido de ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen un poquito la demora. Con mucho cariño, la pastora Tatiana desde Colombia. Estamos aquí para servirles. Gracias, profeta Jaidis. La pastora Tati te invita a que la sigas en sus redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Aliméntate de la palabra de Dios y crece integralmente.